Hola a todos, espero que estén bien. Hoy oficialmente comenzamos con lo que es el material del curso. Para este primer material del curso de Fundamentos Clínicos o FUNS, eh, mayormente vamos a estarle llamando fundamentos porque es más fácil decir fundamentos que FUNS, pero para nuestro primer material quiero iniciar, ¿verdad? Poniéndolos en perspectiva y hablándoles sobre aquellos conceptos más enfocados en lo que son los servicios de salud que debemos conocer para poder entender un poquito, ¿verdad? Más a fondo lo que vamos a estar viendo en esta clase y lo que vamos a estar viendo relacionado a lo que es terminología médica. Así que tenemos como título para esta presentación vocabulario técnico y terminología médica. Necesitamos, ¿verdad? Para múltiples campos laborales necesitamos tener una comunicación dentro de todos los miembros de esa profesión o de esa ocupación en particular, no de ese campo laboral, para que todos puedan hablar de la misma manera, pues porque ¿verdad? Se ha encontrado que resulta bien complicado utilizar múltiples formas de comunicación, llamarles de múltiples maneras a un mismo concepto o a un mismo término, así que en busca de mantener una uniformidad y de crear estándares en términos universales para que todos los que se dedican a X profesión puedan comunicarse de la misma manera, pues es que surgen los tipos de terminología. En el caso de los servicios de salud o en el campo de la medicina, pues no es la excepción, pues porque descubrieron que llamarle a una misma enfermedad o a un mismo procedimiento de múltiples maneras, cada cual, ¿verdad? Dándole la interpretación que mejor entendía para poderlo llamar, pues complicaba un poquito las cosas y poder entender, tal vez de proveedor a proveedor o de facturador a facturador, poder entender de qué estábamos hablando, pues se crea un lenguaje, por decirlo así, universal, o sea, un lenguaje uniforme para todo el que practica la medicina o todo el que trabaja con lo que sea servicios de salud. La mayoría de estos términos médicos tienen algún origen o nacen de palabras a partir del idioma latín o del griego. Algunos otros términos utilizan nombres o apellidos haciendo referencia a los creadores o los que descubrieron este término o una enfermedad o un procedimiento. Así que se utilizan haciendo referencia a estas personas de importancia que estuvieron envueltas en el descubrimiento o en la investigación de este término en particular. Así que vamos a tener algunos derivados de palabras que tal vez nos suenan a nosotros en el español, pues porque vienen del latín. Otros tal vez no le podamos ver esa referencia o esa asociación tan fácilmente porque vengan del griego, pero la mayoría de los términos médicos vienen de alguno de los dos idiomas. Esto en la medicina ocurre de la misma manera, ¿verdad? Que también términos para otras disciplinas como la química, la física, ingeniería, otras ciencias, pues utilizan términos que se derivan de otros idiomas y otros que se hacen, ¿verdad? Basados en las personas que estuvieron envueltas en su descubrimiento, en su transformación. Así que esas son las formas, ¿verdad?, de cómo surgen los términos médicos dentro de los servicios de salud. Tenemos que primeramente conocer que hay unos conceptos que son técnicos y le decimos que son técnicos porque están aplicados en lo que son los servicios de salud, están aplicados en lo que tiene que ver con la medicina. Por lo tanto, nosotros, tanto como administradores de una oficina médica, como asistentes administrativos de una oficina que ofrezca servicios de salud o simplemente como facturadores de planes médicos, necesitamos estar familiarizados y conocer estos términos para simplificar, ¿verdad?, las tareas o simplificar un poquito el trabajo que vamos a estar realizando. Así que tal vez estos términos que les voy a discutir a continuación no están directamente relacionados a un término, pero sí están enfocados y están relacionados en lo que es este lenguaje universal que representa la terminología médica. Así que a partir de esta clase, en todos los módulos, usted va a ir tomando
cursos más avanzados relacionados y enfocados, ¿verdad?, en lo que son los servicios de salud. Así que desde ahora es importante que usted los entienda y que usted se los aprenda, porque cuando usted más adelante en otro curso, tal vez si esté trabajando directamente con ellos, diga, caramba, esto yo lo aprendí en fundamentos, ya yo sé lo que esto significa. Así que vamos a empezar a discutirlos para que ustedes los entiendan. El primer concepto que quiero discutirle es el concepto de visita. Visita, sí, en términos personales sabemos que es una persona que recibimos ya sea en nuestra residencia, en nuestra oficina. Para efectos de la terminología médica o la terminología aplicada a lo que es la medicina, una visita es el término que utilizamos para referirnos a los encuentros entre un médico o un proveedor de salud y un paciente. O sea, cuando una persona va a recibir un servicio médico, hace una visita médica o una visita o un encuentro a su médico primario o al médico especialista para recibir un servicio. Cuando hablamos del término gestoría, esto ustedes lo aprendieron en la clase de prueba, ¿verdad? El término gestoría se refiere a todas esas transacciones o esos trámites que se realizan como parte de las funciones que vamos a estar ejecutando, tal vez como asistentes administrativos, pero tal vez como facturadores, como, ¿verdad? Como parte de esa amplia variedad de funciones que vamos a estar realizando. Y cuando hablamos de gestoría, sabemos que podemos estar trabajando, yo les mencioné, sobre esos procesos de contratación entre un médico y una compañía aseguradora, sobre procesos de recredencialización, que es cuando sometemos unos documentos importantes para poder validar o poder renovar un contrato para poder tener pacientes de un plan médico en particular. Así que esto es importante que lo entendamos y que lo podamos reconocer. Otra cosa que habíamos visto también, no solamente en la clase de prueba, lo vimos yo creo que en la clase de ADO también, era lo que representan vidas. En la medicina o en los servicios de salud o para las aseguradoras médicas, sí se les llama pacientes porque son pacientes, pero para efectos de la cantidad de pacientes nos referimos a la cantidad de vidas. ¿Cuántas vidas usted tiene dentro del plan de salud triple S, doctor? ¿Cuántas vidas tenemos en humana? Pues cada vida tenemos que estar conscientes que representa a un paciente. Cuando hablamos de un paciente, no es otra cosa que una persona que acude, ¿verdad?, a través de una visita a recibir un servicio médico. Es esa persona que va a ver a su médico primario o a su médico especialista para tratarse una condición en particular, pues esa persona que recibe ese servicio médico se conoce como el paciente. Tenemos que reconocer, ¿verdad?, también el término o el concepto de proveedor. Sí sabemos que le llamamos proveedor a ese médico, a esa persona que ejerce la medicina y que nos da un servicio médico, pero tenemos que tener la perspectiva que no necesariamente un proveedor tenga que ser una persona o un ser humano, sino que podemos referirnos con el mismo término a una entidad o una institución que está autorizada tanto por leyes estatales como son las leyes de Puerto Rico o también por leyes federales como son leyes a nivel de Estados Unidos y que pues nos aplican a nosotros por ser un territorio de los Estados Unidos. Así que puede también referirse a una entidad o una institución que esté, ¿verdad?, autorizada por las leyes pertinentes a que se preste un servicio, se provea un servicio de cuidado de salud médico hospitalario. Cuando hablamos de estos médicos hospitalarios nos referimos a que eso puede ser tanto en una práctica ambulatoria, o sea, una práctica donde se recibe el servicio y el paciente se va, o una práctica en un centro hospitalario, que es cuando el paciente ya está recluido o está hospitalizado dentro de esa institución y requiere su tratamiento de más de un día o de que pernocte o pase la noche dentro de esta institución. También necesitamos conocer lo que es el término condición terminal. Cuando hablamos de una condición terminal, hablamos de una condición médica, de una enfermedad cuya prognosis es de una expectativa de vida para esta persona de 6 meses o menos. Cuando hablamos de una condición terminal, esto se refiere, ¿verdad?, a que se realizaron un sinnúmero de estudios, un sinnúmero de pruebas, el médico o el proveedor
ofrece, ¿verdad?, una evaluación y a través de esa evaluación y de esos resultados puede hacer una opinión médica o basado en su criterio, su experiencia médica, realiza una opinión o un estimado del tiempo que él entiende que esta persona le queda para vivir. Esto, ¿verdad? Es un término subjetivo, pues porque depende, ¿verdad? Del expertise, de la experiencia que tenga este médico, de lo que haya arrojado esa evaluación, ese tratamiento, esa prueba, ¿verdad? Que se le está realizando a este paciente. Así que esto es algo subjetivo y decimos que es subjetivo porque no necesariamente es que si el médico dice le van a quedar 4 meses de vida, es que esa persona va a morir en 4 meses. Hemos visto pacientes que tienen actualmente una condición terminal, pues porque el médico que es quien lo está evaluando entiende que el tiempo que le queda no es mucho, pero hay pacientes que superan esa expectativa, así que esa condición pues no fue tan terminal como se esperaba o como creía que iba a ser el médico. Otro término que se utiliza, ¿verdad?, para este tipo de condición terminal, para efectos de planes médicos, se conoce como condiciones catastróficas. Para efectos de la medicina, cuando usted esté trabajando en una oficina médica, una condición catastrófica, pues básicamente es una condición terminal, es que la severidad de esta condición está tan avanzada, es tan compleja, es tan deteriorada la condición de salud de este paciente, que se estima que este paciente pues no va a durar mucho tiempo más vivo. Eh, Otro de los términos que es bien importante que podamos reconocer y que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Como parte de los códigos y los términos que vamos a estar manejando usted más adelante dentro del CPT y nosotros ahora dentro de la terminología, son las pruebas diagnósticas. Las pruebas diagnósticas son servicios que se ofrecen en laboratorios clínicos. Cuando hablamos de laboratorio clínico, son estos laboratorios donde usted va a hacerse las pruebas de sangre, donde se hacen pruebas discretas, donde se hacen cultivos de orina. Estos laboratorios que usted va, le hacen una prueba y les entregan después un resultado, que se hacen pruebas clínicas. Los centros radiológicos o laboratorios radiológicos, que es donde acudimos, ¿verdad?, normalmente cuando se nos refiere para hacer un estudio que tenga que ver con radiación, una radiografía o rayos X como le llamamos, o un magnetic resonance, que es un MRI, o un CT, una tomografía computadorizada, pues acudimos a estos laboratorios radiológicos para poder, ¿verdad?, que se lleven a cabo estas pruebas. ¿Qué buscan estas pruebas? Pues poder detectar o poder llegar a un diagnóstico final. Son pruebas que se hacen para poder confirmar o descartar que exista un diagnóstico. Por eso se le llaman pruebas diagnósticas. Otro tipo de lugar que, ¿verdad?, que trabaja con lo que son pruebas diagnósticas son los laboratorios de medicina nuclear. Laboratorios de medicina nuclear son comunes para pacientes cuyas condiciones tal vez son terminales, por ejemplo, pacientes de cáncer, que utilizan el uso de equipos, ¿verdad?, con radiación, radioterapia, todos estos tipos de tratamientos para enfermedades como el cáncer o enfermedades catastróficas, utilizan unos laboratorios particulares para llevar a cabo estas pruebas. Eh, También se incluyen dentro de las pruebas diagnósticas los servicios anciliares. Este término no lo vemos muy a menudo, pero para que lo conozca, término anciliar, un servicio anciliar, perdón, no es otra cosa que estos otros tipos de pruebas que se realizan o tratamientos que se realizan como parte, ¿verdad?, de ofrecer un tratamiento o de hacer un procedimiento o para diagnosticar una condición que se llevan a cabo, como por ejemplo servicios de nutricionista, servicios de terapia física, terapia de habla, terapias ocupacionales, todo esto se utilizan para llegar a un diagnóstico, tal vez para descubrir un diagnóstico o tal vez para tratar una condición ya o un diagnóstico determinado. Cuando hablamos del término prognosis, que lo mencionamos en la definición de lo que es una enfermedad terminal, una prognosis es un conocimiento anticipado o una predicción que se hace, que por lo general lo hace un médico especialista por lo general, sobre lo que podría ocurrir con un diagnóstico o con una enfermedad. Esta prognosis es un estimado
basándose, ¿verdad?, en los resultados de esas pruebas diagnósticas que se le realizaron a este paciente y que son estudiadas a profundidad por este especialista y determina que basada, ¿verdad?, en su experiencia médica, en su conocimiento médico y en su opinión especialista, pues se hace un escenario. Pues yo estimo que usted tiene 1 año de vida aproximado. Puede ser más, puede ser menos. Todo depende, ¿verdad?, del desarrollo de esa condición en ese paciente. Cuando hablamos de un diagnóstico, esto es bien importante que lo conozcan, un diagnóstico es el producto del estudio y de la evaluación, perdón, que se le realiza a un paciente que hace un proveedor o un médico o una, ¿verdad?, o una institución hospitalaria con un conjunto de otros proveedores para poder detectar o identificar una enfermedad. Un diagnóstico no es otra cosa que una condición de salud o una enfermedad. Así que nosotros dentro de la terminología médica vamos a estar trabajando de manera por lo general diaria o constante con lo que son diagnósticos médicos. Tenemos que aprender a identificar enfermedades. Dentro de este curso vamos a ver no solamente el funcionamiento y las partes del cuerpo y que la función particular de cada parte, sino vamos a conocer diagnósticos aplicados a cada una de estas partes o de estos sistemas del cuerpo humano. Vamos ahora a enfocarnos, ¿verdad?, en lo que es eh, la medicina como tal. En la medicina, como saben, ha surgido, ¿verdad?, una transformación que ha sido a través de los años. Esto no nace de la noche a la mañana. Y según les dije, que a la misma vez que en otras disciplinas, y les mencioné otras ciencias, han surgido idiomas universales para todo el que trabaje dentro de ese campo laboral o de esa disciplina, para que todos puedan comunicarse de manera efectiva y de la misma manera, pues en la medicina se crea una transformación donde se crea un lenguaje uniforme para hablar el idioma médico, por decirlo así. Esto se conoce como la terminología médica. Actualmente, la terminología médica para nosotros los facturadores utiliza dos herramientas fundamentales. Nosotros como facturadores vamos a tener que hacer referencia constante en nuestra, ¿verdad?, profesión a estas dos herramientas o a estos dos libros que utilizamos los facturadores para poder llevar a cabo, ¿verdad?, la codificación de los diagnósticos que vamos a facturar a través, ¿verdad?, de nuestro servicio a un proveedor de salud. El primero es el ICD-10. El ICD no se lo escribí aquí, pero representa, ¿verdad?, lo que es el International Classification of Diseases, que se crea, es un libro que por lo general se le hace una revisión anual, donde se incluyen nuevos términos o se unifican otros, ¿verdad?, se agrupan otros términos, se eliminan unos pocos, así que todos los años se va revisando. Actualmente nos encontramos en el ICD-10. Próximamente podemos ver lo que sea el ICD-11. Así que cada edición tiene por año revisiones, pero las ediciones van cambiando. Antes era ICD-9. Cuando yo comencé a trabajar, trabajé con el ICD-9 y yo les expliqué que el ICD-9 representaba solamente números, números que incluían un punto decimal. Ahora, al cambiar al ICD-10, no eran solamente números, se comenzaron a incluir números y letras. Así que todos aquellos, ¿verdad?, profesionales de la salud, incluyendo médicos, asistentes administrativos o facturadores, que llevábamos años trabajando con el ICD-9, al hacer esta transición a lo que era el ICD-10, pues fue un poquito cuesta arriba porque todo lo que pensábamos que conocíamos tuvimos que eliminarlo, descartarlo y sacarlo de nuestra mente para darle paso a nuevos conocimientos y a nuevos códigos. Así que dentro de lo que es el International Classification of Diseases o ICD-10, que es la edición actual, vamos a hablar y a encontrar única y exclusivamente lo que son diagnósticos o enfermedades. Este libro solamente va a tratar de condiciones de salud. Ahora, de manera complementaria, o sea, en conjunto a lo que es el ICD-10, tenemos que utilizar unos códigos que tienen que ver con lo que es
procedimientos médicos o tratamientos. Y aquí viene lo que es el CPT. El CPT no es otra cosa, ¿verdad? Que un libro donde tenemos de manera enumerada y, ¿verdad?, organizada todos los códigos para todas las pruebas diagnósticas, todos los procedimientos que se pueden realizar dentro de lo que es la ejecución de la medicina. Así que todo lo que sea, dijimos, eh, condiciones o enfermedades o diagnósticos médicos va a estar aquí, y todo lo que tenga que ver con la manera en cómo se manejan y todo lo que se realiza para manejar una condición va a estar en lo que es el CPT. Y no se los mencioné, pero el CPT, las siglas del CPT, perdón, representan lo que es current, o sea, de actual, current procedural terminology, como una terminología de procedimientos actuales. A eso es lo que se refiere eh, lo que representa el CPT. De la misma manera que el ICD-10 se ve, ¿verdad?, impactado por revisiones recurrentes o anuales para poder incluir o descartar algunos códigos dentro de lo que es la edición de cada año. El CPT también sufre unos cambios. Por lo general, el CPT cambia menos de lo que cambia el ICD-10, pero pues siempre es importante, si nos dedicamos, ¿verdad?, a la facturación, poder estar familiarizados con cuáles son esos cambios que ocurren entre edición y edición, pues porque podamos encontrarnos con la situación de que un código que en el año anterior utilizábamos bien frecuentemente, a partir de una fecha en particular, a partir de una revisión que se le haga al libro, pues entonces ya no se esté utilizando, y por consiguiente, cuando estemos sometiendo facturas utilizando esos códigos, las facturas sean denegadas. Así que es importante que si nos dedicamos a la facturación de servicios médicos, tenemos que tener conciencia, ¿verdad?, sobre que estas dos herramientas son vitales para nuestro trabajo. Son herramientas bien importantes, de la misma manera que para un carpintero un martillo es importante, pues para nosotros los facturadores estos dos libros, estas dos herramientas son bien importantes. Sí, ahora mismo ¿verdad?, con los adelantos tecnológicos hay múltiples aplicaciones donde podemos tener el ICD-10 y el CPT en una aplicación móvil. Hay páginas de internet que nos simplifican, ¿verdad?, un poco la selección de un código en particular, pero tenemos que estar bien conscientes y reconocer que no hay nada que se compare a utilizar el libro. O sea, si nosotros aprendemos, que usted lo va a aprender más adelante, a utilizar ambos libros, usted no va a tener problemas a la hora de usted poder seleccionar el código o ya mismo, perdón, ya sea de la enfermedad o del diagnóstico o del procedimiento o tratamiento que usted necesite. Si usted sabe utilizar el libro, usted va a poder ser certero y efectivo a la hora de seleccionar esos códigos. Ambos libros, ¿verdad?, los trabaja directamente lo que es la Asociación Médica Americana, o la AMA, American Medical Association. Hay múltiples versiones. Hay otras, ¿verdad?, otras compañías que también publican ediciones de ICD-10. Así que después que usted pueda reconocer que el libro que usted está seleccionando es el libro apropiado para el tipo de facturación que usted ofrece, eh, pues no va a tener problema. Hay ediciones de los libros que están enfocadas en lo que es los servicios profesionales para los médicos, y hay otro libro, otra edición dentro de lo que son el ICD-10 y el CPT, que son enfocadas más bien en lo que son instituciones hospitalarias. ¿Por qué? Porque no necesariamente una misma condición, si la tratamos dentro de una oficina o dentro de una clínica ambulatoria, la vamos a facturar o a codificar de la misma manera que si lo estuviéramos trabajando en una hospitalización. Pero eso es material que van a ver más adelante a partir, ¿verdad?, de otros módulos y de otras clases que van a estar tomando. Por ahora, lo más importante es que usted conozca que estas dos herramientas son las dos herramientas principales para nosotros los facturadores, y tiene que saber de dónde es que surgen todos estos términos y dónde es que los vamos a poder encontrar.
La medicina es una ciencia sistemática, o sea, todo es estructurado, todo tiene un orden, todo tiene un protocolo que seguirse para poder llegar a la conclusión de la detección de un diagnóstico o al descubrimiento, ¿verdad?, de una enfermedad. Así que es tan sistemática y es tan estructurada la medicina que por eso se ha creado un vocabulario especial enfocado en lo que es la medicina, en lo que son los servicios que se ofrecen. Importante que estos términos que utilicemos o que los médicos utilicen tienen que ser, número uno, términos precisos. Por eso es que surge lo que es el ICD-10, porque con el ICD-9 había mucha ambigüedad. Y cuando hablo de ambigüedad es que no había no había nada muy definido. Si hablábamos de enfermedades, pero casi siempre eran sin un estadio específico o no había mucha información particular. Pues parte, ¿verdad?, de las razones por las que surge una nueva clasificación de enfermedades o un nuevo ICD es porque a través de cada revisión y de cada, ¿verdad?, edición que se hace del ICD es mayor la información que se obtiene con un solo código. Y esto lo vamos a ver más adelante, pero por ejemplo, para códigos, por ejemplo, por darles un ejemplo de la diabetes, antes se utilizaba un código con solamente números y se significaba que era diabetes mellitus tipo 2. Ahora, al cambiar de ICD-9 a ICD-10, podemos seleccionar un código que nos diga no solamente que este paciente padece de diabetes, pero que este paciente tiene diabetes tipo 1, tiene diabetes tipo 2, que este paciente tiene complicaciones a nivel renales, o sea que tiene problemas con los riñones por causa de la diabetes, o que tiene condiciones que tengan que ver con el corazón, o que tiene condiciones que tengan que ver con la visión. Así que cada dígito de ese código nos va a dar una información más precisa, más completa de la situación actual de este paciente que tiene este código. Así que por eso decimos que los términos tienen que ser precisos, tiene que haber la mayor exactitud posible. Número 2, los términos tienen que describir el cuerpo humano. Con esto lo que me refiero es que un diagnóstico, un término médico tiene que hacer referencia a un lugar anatómico. Y cuando hablamos de un lugar anatómico, es un lugar del cuerpo humano. Que conozcamos que con un término médico sepamos que estamos haciendo referencia a la cabeza y no a un pie. O que estamos haciendo referencia al intestino grueso y no al intestino delgado. O sea que ustedes van a ver a través, ¿verdad?, de las discusiones de material de este curso que sí es un poquito complejo, pero es bien interesante porque podemos reconocer, nada más con ver el término, vamos a poder reconocer de qué parte del cuerpo en efecto estamos hablando y qué es lo que está pasando con esa parte del cuerpo. Lo vamos a ver más adelante. Esta clase es una clase interesantísima, es una clase sí que hay que poder analizarlo y que hay que poder entenderlo. Y como les dije durante, ¿verdad?, la reunión virtual, es una clase que requiere que tengamos, ¿verdad?, una relación bien directa con lo que es el inglés, porque a pesar de que los términos podemos traducirlos, la terminología médica mayormente es en inglés. Así que tenemos que perder el miedo al inglés y tenemos que hacerle frente y ustedes van a ver cómo poquito a poco ustedes van a poder identificar, aunque usted sienta que tal vez no domina el idioma inglés, usted va a aprender a cómo identificar las partes del cuerpo nada más por un término. El tercer punto, pero no menos importante, es que estos términos por lo general nos están hablando de una enfermedad o nos están hablando de un procedimiento o de un tratamiento, tienen que ser libres de confusiones, tienen que ser precisos, tienen que hablarnos de una parte del cuerpo en particular. Así que, por lo tanto, no puede prestarse para que haya confusión. Ah, no, pero es que este término como que me está dando información contradictoria. No, tenemos que reconocer que estos términos, para que estén correctamente, ¿verdad?, escritos y correctamente presentados, tienen que ser exactos. No puede prestarse para confusiones. Así que
poquito a poco van a ir viendo cómo estos términos podemos combinar el mismo término con diferentes componentes en la misma palabra y vamos a ver cómo podemos ir cambiando el significado de cada uno. Así que esto para la clase de hoy es todo. Va a trabajar, ¿verdad? Un pequeño ejercicio teórico relacionado a lo que acabo de discutir. Ya en la clase del miércoles vamos a poder discutir ya más concretamente de lo que les estoy hablando con esto de la terminología. Así que empápese de estos términos para que pueda asociarlos póngase en perspectiva, ya no estamos hablando de una oficina en particular en general, estamos hablando de oficinas de servicios médicos o de instituciones de servicios médicos. Así que a través de, ¿verdad? De la sección de assignments van a poder tener disponible la tarea que van a estar trabajando y con toda la información para entregarla. Que tengan buen día.